puesto que la vida del creyente está llena de esto, ¿verdad? Si de pronto alguno tiene la convicción de que haciéndose cristiano sus problemas van a acabar, o de que ya no va a tener tribulaciones, o de que ya no va a tener sufrimientos, no, está en el lugar equivocado. Por eso el Señor dijo: tomen su cruz y síganme. Es una vida de sufrimientos, es una vida donde va a haber enfermedad, es una vida donde vamos a tener problemas, dificultades, ¿verdad? Sino que a diferencia de un cristiano, de un no cristiano, la manera en que llevamos esas dificultades, esos problemas, esos inconvenientes, es de una manera distinta. ¿Por qué? Porque las convicciones de una persona que está en el mundo y una persona cristiana, las convicciones son muy distintas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, uno de los grandes problemas de este mundo, uno de los grandes problemas de esta vida, de las personas no cristianas, ¿cuál es? De que su esperanza es una esperanza en vano, es una esperanza que podría decirse así, se acaba, es efímera, es corta. Porque como ponen toda su esperanza en lo que hagan, en su éxito personal, en las cosas materiales, en las añadiduras, pues todas estas cosas se van a acabar, ¿verdad? Y si ustedes saben, en la palabra de Dios dice que generalmente el hombre vive 70 años, pero los más robustos, es decir, los más saludables, pueden llegar hasta 80 años, incluso más. Pero si ustedes se dan cuenta, es un periodo muy corto. Yo apenas se me hace muy corto el tiempo que ha pasado en que tenía 15 años, 20 años y ya tenemos la edad que tenemos. La vida es algo muy corto, muy pasajero. Entonces el problema de las personas es que como tienen su vida puesta solo en las cosas materiales, no tienen esperanza. La esperanza de un cristiano debe ser una esperanza en el futuro, porque nos espera un futuro eterno, algo que no se acaba. Y si usted tiene esa esperanza, la manera en que usted lleve sus problemas, lleve sus dificultades, va a ser de una manera distinta, porque los va a ver de una manera distinta, porque saben que van a orar para bien suyo y le van a ayudar. Y hoy vamos a ver esto. Un ejemplo de que nosotros necesitamos, como decía acá el autor de Hebreos, Pablo, dice que nosotros necesitamos disciplina, disciplina, disciplina. Si ustedes ponen su mirada en Hebreos 12, del 5 al 11, vemos la palabra disciplina reiteradas veces. Disciplina también es corrección, ¿sí? Es decir, enderezar algo que está torcido, corregir. Y eso es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuando generalmente un hombre ya adulto no es responsable, es inmaduro, tiene ciertos comportamientos, es porque en su niñez no fue corregido. Hay un dicho que dice por ahí: ¿usted quiere tirarse la vida de un hombre adulto? Cuando es niño, dele todo lo que quiera. Yo he visto a padres con mucho dinero que le dan de todo a sus hijos, es decir, sus hijos nunca reciben un no como respuesta. Quiero esta consola de última tecnología, claro, tómela. Quiero esta bicicleta, claro. Quiero este parque, claro. A todos le dicen que sí y piensan, ¿verdad?, equivocadamente, que le están dando lo mejor a sus hijos, porque los aman mucho, pero no es así. No es así. Están haciendo un hombre que cuando sea adulto no va a valorar las cosas, es decir, no lo van a corregir, porque nunca tuvo un no en su niñez. Y muchos de estos jóvenes se pierden. Cuando son adultos son drogadictos o son ladrones, porque no le dieron el valor que tenían a las cosas. Pero si usted corrige a un niño desde pequeño, enseñándole qué es lo bueno y qué es lo malo, diciéndole muchas veces no a muchas cosas, muy seguramente ese joven que ha sido instruido no se apartará de su camino, como dice la palabra de Dios. Y claro, instruyéndolo en la palabra del Señor, que la palabra del Señor corrige, enseña, instruye. Entonces, a medida que vamos corrigiendo, cuando nosotros maduramos, cuando somos adultos, vamos a saber
responder ante pruebas, ante dificultades, ante muchos no que nos dé el mundo, ¿verdad? Porque hemos sido corregidos en la palabra, porque desde pequeño hemos sido instruidos. Y está muy claro el concepto, porque Pablo aquí está tomando a Proverbios 3:11. Vamos a Proverbios 3:11, por favor. Vamos a buscar Proverbios 3:11, ¿qué nos dice? Proverbios 3:11 dice así la palabra de Dios, dice, esto está en el marco de la exhortación a la obediencia que un padre le da a su hijo, exhortarlo, él le está diciendo, obedezca, le está dando unas indicaciones, y en el 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, disciplina, corrección. Es decir, Pablo en este contexto nos está hablando como si nosotros fuéramos niños que necesitamos corrección, que necesitamos dirección. Y eso es lo que nosotros buscamos de Dios, dirección en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está sucediendo con el mundo actual? No hay dirección en la vida de las personas no saben qué rumbo tomar. ¿Por qué? Porque no tienen una dirección, porque no tienen un norte hacia dónde ir, porque no tienen una esperanza. Por eso tantos suicidios, por eso tantas enfermedades mentales. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Que claro, hay muchas enfermedades físicas, pero son más las enfermedades mentales de las personas, depresión, angustias, viven afligidas, solitarias, y claro, eso los conduce al suicidio, porque están alejados de la voluntad de Dios. No hay una esperanza, no hay un motivo por el cual vivir, es decir, no han sido corregidas por la palabra de Dios, andan sin un rumbo y no saben por cuál camino tomar. El Señor a través de las pruebas, de las dificultades, nos va enseñando el rumbo y nos va probando como el oro más fino y más preciado, para que usted al final tenga un carácter, una firmeza. ¿Por qué? Porque ya ha caminado muchos obstáculos y sabe que esos obstáculos le van a ir refinando su carácter, va a tener un carácter probado. Pero el mundo hoy en día no sabe qué camino tomar. Ustedes sí saben que ayer en las horas de la noche Irán atacó a Israel, llevó drones y lo atacó. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el mundo está tan confundido que no sabe a dónde dirigir sus esfuerzos, no sabe ni qué es lo que quieren poder, quieren todo es por cosas vanas, materiales, por las añadiduras. Claro, ellos las disfrazan de una manera espiritual, que es por Dios y por su Dios, pero realmente no, están confundidos. Los grandes sabios de este mundo están confundidos. Entonces, volviendo a este tema, ahorita empezamos desde el 5, pero ahorita nos vamos a regresar a Hebreos 1. ¿Por qué? Porque es que el Hebreos 12:5 empieza diciendo, y habéis ya olvidado la exhortación. Es decir, ellos habían olvidado ya que les había dicho él, ¿verdad? Porque como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina o la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Él está haciendo algo como que dicen, recuerden cuando ustedes eran niños. Mire cómo el Señor, miren cómo sus papás, miren cómo sus mamás o las personas que los hayan criado, miren cómo los dirigían y cómo los corregían. Y el 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Un buen padre, un padre que realmente ama a su hijo, lo corrige. Claro, muchos niños tienen la idea adecuada por su edad, que cuando un papá no le da lo que quiere, o cuando un papá lo castiga, está diciendo, mi papá es injusto porque no me da lo que quiere. ¿Cierto que sí? Y nosotros muchas veces así somos para con Dios. Nosotros queremos algo y el Señor no nos lo da, y muchas veces podemos decir con nuestro comportamiento o con nuestra palabra, uy, el Señor es injusto porque no me está dando esto. No, si un padre que es pecador sabe lo que es bueno para su hijo, ahora
¿cómo no? El Dios que creó todo, ¿cómo no va a saber qué es lo bueno para nosotros? Lo que sucede es que nosotros, por la causa de nuestro pecado, queremos las cosas ya, queremos las cosas fáciles, queremos justicia ya, pero el Señor sabe, y sabe que con la corrección que Él nos da, ¿verdad?, va a lograr enderezar nuestro rumbo. Como les venía diciendo, la palabra disciplina o la palabra corrección aparece muchas veces, aparece del 5 al 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, enfatizando en la corrección que nosotros necesitamos. Es necesario que nosotros seamos corregidos. Ustedes saben qué dice 2 Timoteo 3:16, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Se acuerdan de los varones que vinieron acá al taller con el pastor Leonel, que nos lo hizo aprender? Toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, exhalada. Sabemos que viene de Él, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y para qué es buena? Para enseñar, ¿cierto? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Corregir, ¿verdad? Entonces la palabra que nos enseña qué es lo que está mal en nosotros, nos enseña la voluntad de Dios, nos redarguye, es decir, nos dice qué es lo que está mal y desnuda nuestro ser. Y ahora después corrige esa senda que llevábamos desviada. ¿Para qué? Para que seamos instruidos en la justicia del Señor. Entonces, el 7 dice, si soportáis la disciplina, si soportamos la corrección del Señor, Dios nos trata como hijos. ¿Por qué? Porque si no hay corrección en nuestra vida, si no hay problemas, si no hay dificultades que nos enseñen, ¿qué dice el 8? Que si nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Bastardos. Aquí hay dos puntos muy interesantes. Podemos ver a un cristiano que está sufriendo pruebas, luchas, dificultades, y el Señor lo está corrigiendo, ¿verdad? También pueden ser castigos por su mala manera de actuar, y pues son consecuencias de su pecado. Claro, si es un hijo, el Señor va a utilizar su pecado para bien suyo, pero pues usted va a sufrir las consecuencias. Ahora, también podemos ver que un impío, una persona que está alejada de Dios, podemos decir que, vive una vida agradable, tiene todo lo que necesita, no tiene por qué esforzarse, ¿cierto? No sufre. Si sufre una enfermedad, tiene para los mejores médicos, esa persona le va bien, aparentemente. Recuerden lo que dice la Escritura, muchos caminos que para el hombre parecen perfectos, realmente son caminos que conducen a la muerte. Es decir, puede ser un bastardo, Dios le da todo, enriquézcase, pero va camino a la perdición, nunca lo va a ser disciplinado, más bien va a ser castigado por el pecado que abunda en su vida. Entonces, el bastardo no es disciplinado, simplemente es dejado a su suerte, Dios le da la espalda. Pero un hijo de Dios, un hijo que ya sabe para qué es la disciplina y la corrección y las pruebas y las tribulaciones, ¿cierto? Es un hijo de Dios y sabe a dónde lo va a conducir esa disciplina, esa corrección que le está dando Dios. El 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si un hombre que es imperfecto, si nosotros como padres imperfectos que somos, queremos lo mejor para nuestros hijos, ahora, como les decía anteriormente, Dios que es perfecto, ¿cómo no va a saber y cómo no va a querer lo mejor para nosotros? Y el 10, ¿cierto? Y ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros papás, como a ellos les parecía, según. Si nosotros tuvimos papás impíos, pues según como él le parecía justo, nos disciplinaba, ¿cierto? Pero Dios es justo. La disciplina que Él impone, la corrección que Él impone es una disciplina y una corrección justa. En Dios no hay injusticia. Nunca podremos decir, Dios es injusto por eso. ¿Por qué hay tantos niños en el mundo aguantando hambre? ¿Por qué hay tantas injusticias? No, esas son consecuencias del pecado y a lo que hemos sido arrastrados. Dios es justo. Como les decía
la predicación anterior, si Dios fuera sido injusto, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Antes, al contrario, fue justo porque el pecado merecía muerte, merecía que alguien pagara y Jesucristo pagó. Entonces, como a ellos les parecía, pero este es para lo que nos es provechoso, ¿verdad? Para que participemos de su santidad. Las pruebas, los problemas, las dificultades, las correcciones es para participar de la santidad de Dios, para que cada día tengamos una comunión más estrecha con Él, para que tengamos un vínculo más fuerte con Él. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. ¿Qué pasaría donde, por ejemplo, a Elio no le faltara nada? Tuviera siempre comida, fuera millonario, tuviera los mejores médicos, ¿verdad? ¿Qué necesidad, que no le pasara nada, nunca tuviera un problema? ¿Qué necesidad tendría de buscar a Dios si ya tiene todos los problemas solucionados? ¿Verdad? ¿Por qué acudir a Él? Pero ahora, nosotros en la condición que estamos, tenemos necesidades, tenemos enfermedades, tenemos malaria, tenemos gente que se nos muere, ¿verdad? Tenemos los problemas económicos, tenemos problemas entre nosotros mismos, entre nuestras familias, a veces discusiones. Tenemos todas este tipo de pruebas, luchas, dificultades. Entonces, ¿a qué nos agarramos? A Dios, ¿verdad? ¿De quién vamos a depender? Si realmente es que somos hijos de Él, de Dios. Porque estuvieron los israelitas 40 años en el desierto. Dios los sacó y los tuvo allá lejos de todo, porque Él quería que dependieran solo de Él, de Dios. Usted en un desierto, y usted está en la mitad de un desierto, ¿qué ve? Desierto, no hay nada, no hay agua, no hay fruta, no hay nada. ¿De qué dependían ellos? De Dios. Entre más pruebas tengamos, entre más luchas tengamos, si es que somos realmente hijos de Dios, más vamos a depender de Él. Y más vamos a estrechar ese vínculo de amor con el Padre. ¿Por qué? Porque a través de la oración, porque a través de la palabra, porque a través de los medios de gracia, vamos a tratar de ir a Él y buscar refugio en Él, si es que realmente creemos en Él. Si no, pues usted se va a alejar. Chao, no, entre la primera, cada vez que tenga una prueba se va a alejar. Pero no, la idea es que ante una prueba, ante una dificultad, más estrechemos el vínculo con Él. ¿Por qué? Porque nos es provechoso. Nosotros deberíamos ver las pruebas y las dificultades como algo que nos es provechoso. Porque dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Es decir, esto nos aprovecha. Y claro, el mundo no lo va a percibir así. ¿Cómo percibe el mundo las pruebas y de pronto las enfermedades? Como algo implícitamente malo, ¿cierto? Todo eso es malo, eso es malo. Claro que nosotros no vamos a orar, Señor, mándame esta prueba, mándame esta dificultad, quiero enfermarme. ¿Cierto que no? Pero llegan. Mire, todos hemos estado enfermos acá, todos hemos estado enfermos. Pero cuando llegan, como dice Pablo, debemos gloriarnos, como dijo Santiago, gloriarnos en esas dificultades. No porque es que ahora nos vamos a poner a reír cuando se muere alguien, o cuando estemos enfermos de malaria, o cuando tengamos una gripe, entonces no, es porque la manera en que vemos eso es una manera distinta como la ve el mundo, porque sabe que el Señor está probando nuestra fe, está probando nuestro carácter. Cada día nos está haciendo más y más apartados del mundo, una santificación progresiva cada día más para que tengamos un vínculo más fuerte con el Señor. Así debería, por eso Él dice, gócense, porque el Señor los está haciendo y los está limpiando y los está capacitando cada día más y más y más y más, para que algún día, como dice Efesios, lleguemos a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Y esto nos es provechoso porque Él nos deja participar en su santidad. Y el 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, como les decía anteriormente. Pero, ¿qué dice la oración del Padre Nuestro? Al final dice, mas líbranos de todo mal. Líbranos de la tentación y dice al final, líbranos de todo mal. Claro, nosotros le pedimos
que nos libre de todo mal, pero también dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Señor en su oración en el huerto de Getsemaní, ¿no? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase de acuerdo a tu voluntad. Nosotros oramos por las enfermedades, oramos para que no nos sucedan cosas malas, pero estamos y tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas, sea cual sea la prueba y la lucha y la dificultad, debemos estar de acuerdo con su voluntad y aceptar su voluntad y saber que su voluntad es buena para nosotros, es agradable, es perfecta. Tenemos es que decirle, Señor, ayúdame a saber que tu voluntad es agradable, es perfecta y que todo esto es bueno para mí. Y ayúdame a crecer cada día más en santidad, ayúdame a ser cada día más perfecto en tu palabra, aunque la perfección la vamos a alcanzar en el cielo. Pero es así como la lucha diaria nuestra nos ayuda para nosotros. Verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Ustedes saben el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Verdad? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Resistencia, perseverancia. Paciencia no es solo esperar, ese es como el significado que nosotros le damos. Amaury esperó 1 hora, es paciente, ¿no? Porque esperó. No, acá la paciencia es como resistir algo, y ya lo vamos a desarrollar. Entonces da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si hemos sido ejercitados en las pruebas, si hemos sido ejercitados en la corrección del Señor, vamos a tener un fruto apacible de justicia. Y vamos a Santiago 3:18. Por favor, vamos a Santiago 3:18. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese es el fruto apacible que busca la corrección, busca también la santidad, porque vamos a ver más adelante qué nos quiere decir eso y vamos a desarrollar mejor la idea. Vamos a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12 del 7 al 10. Ahí en 2 de Corintios 12 del 7 al 10 habla del aguijón en la carne de Pablo, ustedes recuerdan. Dice Pablo que ha orado 3 veces al Señor para que le quite ese aguijón en la carne. Muchos estudiosos dicen que era de pronto cuando a Pablo tuvo el llamado de Cristo, cuando iba camino a Damasco, dice que una luz lo dejó ciego, dicen que algo le quedó en el ojo. Muchos dicen que puede ser eso, o muchos pueden decir que era una enfermedad, hay muchas teorías al respecto. Lo cierto es que era algo que le impedía, ¿verdad? Algo que le era molesto, era una lucha, era algo que lo hacía sufrir. Y él decía que le había pedido 3 veces a Dios que le quitara ese aguijón en la carne, es decir, que le quitara eso que le era estorboso. Pero el Señor, ¿qué le respondía? Bástate en mi gracia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, el Señor se gloría. Se gloría. ¿Por qué? Porque cuando estamos débiles, cuando no tenemos fuerzas, sabemos que dependemos solo de Dios. Porque si yo tengo salud y a mí no me duele nada y a mí no me hace falta nada, pues muy seguramente voy a decir, yo puedo hacer todo. No necesito al Señor, no necesito a Dios. Pero cuando estamos débiles, bien sea físicamente, anímicamente, ¿cierto que sí? Somos pobres en espíritu, es decir, necesitamos una dependencia de Él. Vamos a querer siempre servirle, vamos a tratar de buscar de Él mientras pueda ser hallado, porque Él ya nos ha hallado. Entonces, la disciplina que nos trae o la corrección que nos trae, como decía en Santiago, ¿verdad? Cuando leímos ahorita,
La disciplina nos trae esa perfección, porque Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿verdad? Porque anteriormente dice en el 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dificultades, luchas, problemas. ¿Y por qué debemos estar en gozo en esto? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces todas esas tribulaciones, todas estas pruebas traen en nosotros paciencia, resistencia para seguir, para que nuestro carácter sea probado, para que tengamos carácter cristiano. Ustedes se han visto la imagen de estos hombres que levantan pesas y que levantan 100, 200 kilos, cómo les toca tener una técnica adecuada para poder levantar el peso. Y cuando tienen el peso tienen que soportar cierto tiempo ahí, ¿cierto? Resistir ese peso para que les den una buena calificación. Porque el hecho no es de que solo levanten la pesa y la boten, no, ellos tienen que levantarla y estar unos segundos ahí hasta que el juez le diga, listo, lo aprobó, y sueltan el peso. Pero tienen que resistir unos segundos así. Y la vida cristiana es eso, resistir ese peso del mundo, esa presión del mundo. Resistiendo, pero ¿en base a qué? En base a la esperanza, en base a Cristo. Eso es. Y dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia, es decir, la resistencia, su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos. Claro, esa perfección solo la alcanzaremos en el cielo, y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa eso? Es decir, que seamos íntegros, en que todo lo que hagamos sea para Dios, que sea un cristiano que no le falte nada. ¿Por qué? Porque ha sufrido todo tipo de pruebas, de luchas, y esto lo llevará a tener una mejor relación con el Señor. Entonces, el cristiano no está exento del dolor, el cristiano no está exento del sufrimiento, el cristiano sufre, el cristiano tiene problemas, el cristiano tiene dificultades, pero como dice Santiago debemos gloriarnos, y también lo repite Pablo, cuando dice que cuando estemos en tribulaciones, en diversas tribulaciones, nos gocemos por eso. Ahora quiero devolverme un poco a Hebreos. Vamos ahora sí a empezar Hebreos 12:1, porque quiero que entiendan y que entendamos para qué es la corrección, para qué es la disciplina. Ahora, ¿con qué convicción o qué es lo que nos debe impulsar, ¿cierto? Para ser corregidos, para andar en pruebas, para andar en luchas. ¿Cierto que sí? Porque hemos visto qué es la corrección, qué es la disciplina, pero qué es lo que nos motiva, cuál es nuestra motivación, ¿cierto? Y acá vamos a ver cómo Pablo pone la vida cristiana como si fuera una carrera atlética, ¿cierto? Una carrera muy larga, claro, para algunos más largas que otros, pero al fin y al cabo es una carrera atlética. ¿Se han visto esas personas que corren mucho tiempo, esas maratones larguísimas? ¿Cierto que sí? Todo lo que se tienen que esforzar, todos los problemas que batallan en esa carrera. Entonces él pone esa analogía o esa comparación de la vida cristiana y una carrera de un atleta. Ustedes recuerden en Filipenses lo que él decía, dice prosigo la batalla, prosigo la carrera, él siempre tiene y pone esa comparación de un atleta. Y acá nos lo dice también, de Hebreos 12 del 1 al 4. ¿Cómo vamos a correr esa meta o con cuál motivación vamos a correr la meta o vamos a correr, la carrera, ¿cierto? Sabiendo que esa carrera, dentro de esa carrera o entre esa vida cristiana vamos a tener correcciones, ¿cierto que sí? Vamos a tener problemas y por medio de esos problemas y esas dificultades el Señor va a corregir nuestro rumbo. Vamos a leer todos juntos Hebreos 12, verso 1, por favor, a la voz de 3. 1, 2, 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la carrera del cristiano, ¿cierto? Como les decía, es una pista larga, llena de obstáculos,
por esa pista o por esa carretera. Y van con nosotros otras personas que ya la han corrido. Otros hasta ahora la están iniciando. Algunos van más adelante que nosotros, ¿cierto? Otros van retrasados. Y entre más obstáculos haya en la carrera, mejores corredores nos volvemos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, este río Baupés tiene muchas cachiveras, ¿cierto? Y cuando usted entre más pase cachiveras, cada día se va haciendo un mejor piloto. Eso es lo que yo he visto. Yo la otra vez que me le monté a Felipe, eso ya lo pasaba como si nada, porque ha pasado por esas cachiveras cientos de veces. Y los que íbamos ahí íbamos asustados, porque era la primera vez que estábamos ante una cachivera, ¿cierto? Pero él iba, ¿qué? Tranquilo ya, relajado, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque él ya tiene la experiencia, porque las ha pasado. Y entre más, pues más va a tener experiencia y más fácil se le va a hacer. Pero una persona que no lo haya hecho, la primera vez le va a parecer algo difícil, algo que asusta. Así es la vida de un cristiano. Entre más pasemos por luchas, por dificultades, cada vez que venga un problema, sería el derecho, ¿no? Que cada vez que viniera un problema, lo afrontáramos de una manera cada día más madura, sin llegar a desesperarnos, sin llegar a renegar de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha puesto sobre otras pruebas. Y sabiendo y teniendo esto en mente, sabe que es para nuestro bien. Entonces, entre más obstáculos haya en la carrera, mejores corredores nos volvemos. Y cuando vengan nuevos obstáculos, los podremos afrontar de una manera mejor. Entonces, hay 3 aspectos que debemos tener en cuenta para correr esta maratón o esta carrera, o 3 aspectos que nos deja ver aquí Pablo para nuestra vida. La primera, nubes de testigos. Ustedes recuerdan que en Hebreos 11 nos está hablando de la gran nube de testigos, ¿cierto? Nos habla de Adán, ¿cierto que sí? Nos habla de Noé, nos habla de Abraham, nos habla de Jacob, héroes de la fe, hombres que teniendo en mente que Cristo iba a venir algún día, hicieron lo que hicieron, ¿cierto? Y sus obras le fueron contadas, ¿por qué? Por justicia. Abraham estuvo a punto de sacrificar su hijo, ¿cierto? Era una prueba grande, una prueba difícil, pero él creyó en el Señor, ¿cierto que sí? Creyó, tenía fe, eso fue lo que lo impulsó, eso fue lo que lo motivó a hacer lo que iba a hacer. Moisés, 40 años en un desierto, y todo lo que hacía lo hacía ¿por qué? Por convicción, por fe, porque creía que Cristo los iba a llevar a una tierra, porque lo creía ciegamente, ni siquiera la había visto, pero él sabía que los iba a llevar allá. Y de la misma manera nosotros creemos que Él nos tiene cielo nuevo y tierra nueva y que nos va a llevar allá, y esa es nuestra convicción y esa es nuestra fe. Ahora díganme ustedes, por ejemplo, Jacob, ¿verdad? La prueba que sufrió cuando le mataron supuestamente a José, eso fue una prueba para él, pero aún así siguió. Entonces Pablo nos está hablando de esa nube de testigos. Dice, nosotros también tenemos en derredor, es decir, alrededor de nosotros, una muy grande nube de testigos, ¿cierto? Una muy grande nube de testigos. Ahora, nosotros también tenemos, aparte de esos testigos, inclusive el mismo Cristo, como dice acá en Hebreos, miren todo lo que Cristo padeció. Con base en el sacrificio de Cristo, ustedes también vivan la vida y gócense en sus pruebas, porque eso va a tener un buen fin para ustedes. Ahora bien, ¿cuál debería ser también nuestra nube de testigos? Porque si vamos por una carrera de la fe que se llama vida, tenemos una congregación, tenemos personas que creen lo mismo que nosotros, y muchos de ellos ya han pasado por lo que nosotros estamos pasando. Eso también, esos que van con nosotros, esos también son una nube de testigos. Las personas que son más maduras en la fe deben darle testimonio a aquellos que no son maduros, deben exhortar a aquellos que de pronto están llegando y son nuevos en la fe. Por eso es tan importante el testimonio, porque usted a través del testimonio le enseña a otros a correr esa carrera.
Si mi hermano se le falleció el papá, y si alguien ha pasado por eso, ¿qué es lo que debe hacer esa persona que ya ha pasado por eso? Le debe ayudar, le debe dar palabras de aliento. Mire, yo también he pasado por eso, yo también sé qué es lo que es eso. ¿Y eso qué va a hacer con el hermano? Lo va a animar. Esa debe ser la nube de testigos que están con nosotros. Las personas que tienen más experiencia y más madurez en la fe. Por eso es tan importante la madurez en la fe para poder enseñarles a otros, para poder testificar las cosas que Dios ha hecho en su vida a otros, para aquellos que hasta ahora están caminando y están empezando la carrera de la fe. Pero si no hay en nosotros un testimonio, no puede decir que no hayan habido pruebas en nuestra vida. Porque les confieso algo, cuando yo estaba preparando este sermón se me vino a la cabeza el mismo domingo después de que salimos de acá. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo muchas enfermedades, ¿cierto? A algunos les ha dado hasta 2 y 3 veces malaria, ¿cierto que sí? Eso son pruebas, eso son luchas, eso es para formar el carácter que hay en nosotros como cristianos. Entonces yo empecé a moldear la idea. El martes 12, cuando estaba estudiando justo Hebreos 12, cuando estaba hablando de las disciplinas, de la corrección, de todas estas cosas, fue en ese momento que recibí la llamada de Pablo. Eso fue como una afirmación de Dios para decir, predique sobre eso. Porque claro, lo que estaba sufriendo Pablo, pues es una prueba que está siendo directamente atacada o no atacada, está siendo implicada su fe, lo que él cree. Pero eso es ¿para qué? Para que nuestra fe crezca y sea cada día más fuerte. Entonces la nube de testigos somos todos nosotros, porque estamos todos corriendo la misma carrera. Y siendo como un cuerpo, como dice la palabra de Dios, todos tenemos dones diferentes. Y aunque son diferentes, apuntan hacia un mismo objetivo, la gloria de Dios. Ayer me gocé mucho en el aseo de la iglesia, vi a todos mis hermanos, cada uno en una cosa distinta, y eran cosas distintas, ¿no? Que el que estaba arreglando las flores era diferente al que estaba lavando los baños, era una actividad distinta, pero todo era dirigido hacia lo mismo, ¿cierto? Hacia arreglar y a que quedara bonita la iglesia, y claro, todo para la gloria de Dios. Cuando pasó lo de mi hermano Pablo también, todos ustedes, en una u otra manera, sea presencial, sea en una llamada, estuvieron pendientes de él. Cada uno aportando en lo que sabe, bien sea en una oración, bien sea en una llamada, bien sea colaborando. Es decir, somos distintos. Yo no puedo, o yo no hice lo mismo que estaba haciendo Amaury, allá boleando pala, eso lo hizo y eso, claro, yo de una manera distinta, todos de una manera distinta, pero todos para beneficio del cuerpo. A eso es lo que se refiere Pablo. Somos distintos, pero con una función específica, con algo que nos une, que en una misma comunión. Ese es el cuerpo de Cristo. Esos son los testigos que debemos ser. En eso debemos aportarle a otros. Y claro, unos más maduros que otros. Entonces, esa es la nube de testigos. Claro, los de la Biblia también, porque nos ayudan. Siempre nos vamos a remitir a la Biblia, a la palabra de Dios, porque allí encontraremos consuelo. Allí encontraremos personas que han sufrido más que nosotros. El mismo Cristo, que padeció hasta la sangre. Pablo, perseguido, apedreado, encarcelado. Entonces, ¿hallamos refugio o no hallamos refugio en la palabra de Dios? ¿Hay personas que han sufrido peores calamidades que nosotros o no? Y ahora, y si vemos todas esas cosas que le han pasado a estos apóstoles, a estos profetas, a estos oráculos de Dios, y vemos cuál fue su final, ¿verdad? Cómo se mantuvieron firmes a pesar de sus dudas, a pesar de sus defectos. Lo vimos y lo sabemos por la palabra, nosotros también entonces, porque nosotros no estamos siendo perseguidos a causa de nuestra fe, aún no. Si ustedes se remiten a Romanos 5, cuando dice que gocémonos en nuestras tribulaciones, cuando habla Pablo,
está hablando de que ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Nosotros aún no hemos sido perseguidos por nuestra fe. Muy seguramente nos harán desplantes o nos sacarán de ciertas cosas o nos excluirán, ¿verdad? Pero sí en nuestra vida como cristianos vamos a sufrir enfermedad, vamos a sufrir quebranto, vamos a llorar, vamos a perder seres queridos. Y es importante cómo reaccionamos ante eso y qué le mostramos a los demás. ¿Mostramos unidad o mostramos falta de fe? ¿O mostramos una fe verdadera, una fe genuina, una esperanza real? Esa es la nube de testigos. La nube de testigos. Y dice, corramos con paciencia la carrera. Como les decía, correr con paciencia la carrera es tener resistencia, perseverancia, ¿verdad? Porque como dice Filipenses 2, el que empieza la buena obra, él la terminará. Nosotros sabemos que las cosas ya están hechas. Sabemos de que vamos a iniciar esta carrera y sabemos que la vamos a terminar, y ni siquiera es gracias a nuestros esfuerzos, es gracias al sacrificio de Cristo, pero nosotros respondemos en obediencia, ¿verdad? Sacrificándonos en muchas cosas, pero no como algo que vayamos a ganar, no, porque Él ya ganó la carrera, Él ya está sentado a la diestra del Padre, no, en una manera de gratitud, en una manera de temor reverencial por quien dio su vida por mí en la cruz. Entonces corramos con resistencia esta carrera, porque Él acabará la buena obra. Y vámonos a Romanos 5:3, por favor. Lo que les hablaba ahorita, dice Romanos 5:3. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Será que nos gloriamos en las tribulaciones o no? Aunque él estaba hablando de tribulaciones fuertes, de persecuciones, en ese momento, tomándolo en ese contexto. Pero también tribulaciones para nosotros, correcciones para nosotros, problemas para nosotros, son la vida que nosotros llevamos. Donde hay enfermedades, donde hay problemas, donde hay todo tipo de pruebas. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otra vez la palabra paciencia, resistencia. Todos los problemas que enfrentemos, todos los obstáculos que vivamos, van a traer en nosotros ¿qué? Resistencia. A eso se refiere con esa palabra paciencia, resistir. Resistir. Cada día como cuando uno se le van formando aquí los callos, ¿cierto? Uno se le forma el callo y ya después que usted coge una pala ya no se le hace ampolla porque ya tiene el callo. Nuestra vida cristiana sería lo mismo. Nosotros ya de tantos problemas y tantas dificultades y enfermedades ya no nos debería afectar lo mismo, ¿cierto? Porque ya pasamos por ahí. Ya pasamos por ahí. Las pruebas en la vida de un cristiano son inevitables. Están implícitas. ¿Qué es implícito? Que al ser usted cristiano, usted sabe que va a sufrir pruebas, y va a sufrir dolores, y va a sufrir angustias, por el simple hecho de ser cristiano. Pueden ser persecuciones, malos tratos, desprecios, exclusión, pero no solo esto. Gracias a Dios vivimos en un país donde podemos predicar aún el Evangelio. Claro que si yo me voy por allá a otro país, a China, o a Corea del Norte o lugares en África donde es prohibido predicar el Evangelio, voy a sufrir persecuciones. Gracias a Dios nosotros aún tenemos la libertad de predicar la palabra de Dios, pero sí somos expuestos a muchas otras cosas derivadas del pecado que ya les he hablado: enfermedades, enojos, pérdidas materiales, pérdidas físicas, muchas cosas. Pero siendo cristianos vemos y sabemos que las tribulaciones, sufrimientos, están ahí, van de la mano con el hecho de ser cristianos.
Ahora, eso no quiere decir que un no cristiano no sufra, no, pues también va a sufrir. Pero ¿qué pasa? Esos sufrimientos, ¿cierto? Y esas pruebas y esas enfermedades, pues no las va a ver como una prueba y no las va a ver y ni les va a tener el sentido que tienen, porque simplemente van a ser un castigo para ellos y no los va a llevar a ningún lado. Claro, si no se arrepiente, pues, van para el infierno. Entonces, pues los cristianos vamos y nos debemos gloriar cada día más en cada uno de estos obstáculos, pues son para nuestro crecimiento, ¿verdad? Un poco más abajo en Romanos 5, del 4 al 5, dice así, ahí en Romanos. ¿Y qué pasa con la paz? Luego vienen los problemas, ¿cierto? Los problemas nos dan la capacidad de resistir, ¿verdad? Y luego dice, y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué es? Es decir, un carácter aprobado delante de Dios. Es decir, firmeza espiritual, madurez espiritual nos va a traer las pruebas. ¿Y qué pasa con la prueba? Y la prueba, esperanza. Esperanza. ¿Y qué es la fe? Es la esperanza, ¿cierto? Después la fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego de haber resistido tenemos un carácter firme delante de Dios, ¿cierto que sí? Ahora, esta esperanza no avergüenza. ¿Qué quiere decir no avergüenza? Es decir, no es en vano. Todo lo que sufrimos no es en vano, tiene un propósito. Y sabemos cuál es ese propósito. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es la garantía de que iremos al cielo. El resultado en la corrección es la santidad, como más adelante lo veremos. Pero dentro de este resultado está la esperanza que tenemos en Jesucristo. Esa es la esperanza de la cual estamos hablando aquí. Esa es la esperanza en lo que lo impulsa al cristiano en las pruebas. La segunda cosa que debemos tener en cuenta en la carrera de un cristiano, ya lo vimos, ¿cierto? La nube de testigos a nuestro alrededor. Dice Hebreos 12:2, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Autor y consumador. ¿Recuerdan cuando él estuvo en la cruz, al final que dijo? Consumado es decir, ya está hecho. Ya la deuda quedó cancelada. Es decir, ya él ha corrido, él ya está adelante, ya corrió esta vida que nosotros estamos corriendo. Ya nos dejó el camino despejado, porque ya corrió esta carrera, valga la redundancia, porque él fue el autor y el que la consumó, el que la hizo, el que llegó al final. Él sabe el camino, él la ha transitado. Jesucristo anduvo esa maratón, anduvo esa carrera. No estamos corriendo la carrera solos. Tenemos una nube de testigos y tenemos a Cristo que va delante de nosotros. Además de eso, sabemos y conocemos que ya lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Sabemos que su palabra es fiel y verdadera. Ya estuvo hecho, ya fue recorrida. No hay sorpresas. Las sorpresas se las van a encontrar los que no creyeron en Cristo como único y suficiente Salvador. Para ellos sí va a ser una sorpresa cuando lleguen al final. Pero para nosotros no hay sorpresas. Sabemos que es difícil, que es duro, pero sabemos que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Cristo. Son las fuerzas del autor, son las fuerzas del consumador, ¿cierto? Y por eso, ¿qué dice él? Por eso la mirada nuestra debe estar adelante en Cristo, puesto los ojos en Cristo, no mirando a otros lados, mirando en Cristo, hacia Cristo. Todas nuestras luchas, todas nuestras dificultades, ¿cierto? En nuestra vida cristiana nos afectan, es verdad, pero no dejemos de mirar a Cristo, no dejemos de hacerlo, no desviemos nuestra mirada, porque Él es el que nos va a infundir aliento y el que nos va a llevar hacia adelante y no hacia atrás. No desviemos nuestra mirada, no nos entretengamos. Claro, si nos entretenemos un poco y nos caemos, Él nos va a levantar si es que realmente somos hijos de Él. Si no, pues
vamos a seguir por otro rumbo. Y la tercera, para tener en cuenta, entonces tenemos una nube de testigos, todos los que fueron adelante, los profetas, los que van con nosotros, ¿cierto? Tenemos el que ya corrió esta maratón, y dice la tercera, dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, además que recorrió, ya nos está esperando. ¿Por qué? Porque resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Es decir, lo están esperando en la meta. Hay alguien que lo está esperando. Hay alguien que se compadece de usted y que puede decir, yo sé lo que está sufriendo usted. Y esto que usted está sufriendo es para corrección suya, para que cada día sea más como yo. Porque Isaías dice que debemos tener la mente de Dios. Y Efesios nos habla de que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Cierto que sí? Entonces está sentado Jesucristo, siendo el que ya corrió la carrera, también la terminó. Como les decía, no hay una garantía más real que esta. Por eso Romanos habla de un gozo en las pruebas, pues a través de ellas veremos a Cristo tal como Él es. Por eso cuando un cristiano muere, debe ser, en medio del lloro y del llanto, debe ser un gozo de que está en la presencia del Señor. ¿Qué más queremos? Eso es lo que debemos anhelar. No nos aferremos a este mundo, porque este mundo es pasajero, pero la palabra no, la palabra queda. No importa cómo me trate este mundo, no es nada comparado con esa esperanza en el futuro, la cual es una esperanza perfecta y eterna, y la esperanza es Cristo. Tenemos que diferenciar, ahora bien, tenemos que diferenciar qué son las pruebas, las correcciones de Dios que hace a sus hijos por ser sus hijos. Estas nos dan una esperanza que no es en vano, es decir, no deben frustrar, como lo es el mundo, porque en el mundo sí hay frustración. El mundo es vanidad de vanidades, como dice el predicador, y todo lo que haga para ganar el mundo es en vano, se va a acabar. Entonces, todo lo que hagamos en este mundo avergüenza y termina en desilusión. Pero ¿qué pasa? Es necesario el sufrimiento, pues como dice Santiago, nos trae perfección, madurez espiritual, integral, para llegar a la estatura de un varón perfecto. Y para rematar, en Hebreos nos dice que la corrección y las pruebas, además de traernos madurez, nos traen santidad, pues la santidad es de Dios. Y dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y si no hemos sido apartados de Dios, y si con la ayuda de Dios no nos apartamos y corremos adecuadamente la carrera de la fe, no estaremos aptos, pues no hemos dado fruto. Y al final, sigamos en Hebreos, ya para terminar, mis hermanos, Hebreos 12, del 12 al 14, dice así, esto es para rematar, para que nos dé aliento, para que nos dé ánimo. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Muchos atletas cuando ya están llegando al final están cansados y lo que hacen es esto, bajar las manos, doblar las rodillas y las rodillas tiemblan. Nosotros también nos hemos sentido así, desanimados. Tener las manos abajo es símbolo de desánimo. Estamos a veces cansados, estamos agobiados de tantas dificultades y de tantos problemas, pero Pablo nos está diciendo, levanten esas manos caídas y esas rodillas paralizadas, pónganlas firmes, ¿cierto? Y nos dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, corrijan su camino, sacúdanse en este momento, porque todo obra para bien, porque las correcciones obran para bien, porque las tribulaciones obran para bien, porque los problemas obran para bien del cristiano, a fin de que usted tenga un carácter probado delante de Dios, a fin de que tenga la esperanza de que Cristo vendrá y de que se mantenga firme. Y dice el 14, seguid la paz con todos. Está hablando en plural, ¿cierto? Y la primera parte está hablando
a un individuo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, ¿cierto? Singular. El 14, seguid la paz con todos, plural. Es decir, no es solo como individuo, sino también como un grupo, como el cuerpo de Cristo. Seguid la paz con todos, con los que están alrededor nuestro. Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y la santidad es de quién? De Dios. Entonces, todos nosotros, usted como individuo, todos como grupo, siguiendo la santidad de Cristo, siguiéndolo solo a Él. Entonces, levantemos las manos, porque, hermanos, nosotros como los corredores también en muchos momentos se van a cansar y van a querer agua, van a tener sed, ¿cierto? Un corredor ya al final tiene sed, necesita que le den de beber. Pero quieren que les diga algo, Jesús es el agua de vida. Y si vamos a Él jamás tendremos sed. Y cada vez que necesitamos y necesitemos aliento y vamos a Él, Él nos dará y nos dará y nos dará siempre, siempre estará dispuesto. Porque los que vayan a Él jamás tendrán sed. Por eso Él dice, vengan los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar y yo les daré de beber y nos dará de beber el agua de vida. Y nos ayudará en esta maratónica carrera llamada vida, sea una enfermedad, un problema económico, social. Jesús ya sabe cómo resolverlo, pues Él es la solución. Muchas veces no nos dará la solución que nosotros queríamos, pero sí la solución adecuada, si es que realmente somos sus hijos. Como les he dicho, nosotros somos el problema. En todo, en el pecado, somos el problema. Pero Él es la solución. Él es el que da la solución. Él es el que ya enfrentó todo lo que nosotros estamos enfrentándonos. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Gozarnos en estas pruebas, sabiendo que son para nuestro bien. Y enderezcamos el camino, porque la palabra de Dios endereza lo torcido que hay en nosotros. Y vamos tras de eso que Dios ya ganó para nosotros. Él ya ganó el cielo y somos coherederos con Cristo. Entonces, mis hermanos, busquemos la paz, vamos tras la santidad de Dios, que todo en esta vida obra para bien nuestro, pero esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Estamos llamados a ser perfectos. Y todo esto probará nuestro carácter y cada día nos hará más y más firmes, porque todo es de Dios, para Dios y con Dios. Amén. Oremos.